Bendiciones abundantes en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, para todos mis hermanos y hermanas del canal En Defensa de la Fe. En este video vamos a presentar 3 puntos importantes, día por día, de la lección número 2, titulada De Jerusalén a Babilonia. Sábado 4 de enero, para memorizar. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel 1:17. Vamos a orar para comenzar. Misericordioso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buscamos tu rostro en oración en esta oportunidad para darte gracias por la vida. Gracias por el privilegio de estudiar tu santa palabra, en especial el maravilloso libro de Daniel. Danos tu bendición, llénanos de tu Espíritu Santo, para poder comprender tu santa voluntad revelada en tu santa Biblia. Purifica nuestra mente de todo egoísmo y de toda maldad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Primer punto importante de la lección del día sábado. Dios es quien dirige la marcha de la historia. No hay duda alguna de su soberanía al quitar y poner reyes y al permitir o impedir hechos que vayan de acuerdo a su propósito final con sus hijos y el mundo en general. Punto número 2. A lo largo de la historia de todas las generaciones, siempre ha habido un remanente fiel, sin importar las circunstancias. Daniel y sus amigos son un maravilloso ejemplo de fidelidad en las situaciones más adversas. Dios tenía un remanente fiel, aún en la pagana Babilonia de aquel tiempo. Punto número 3. El héroe del libro de Daniel y de toda la Biblia es sin duda el Dios Todopoderoso, quien afianzó la fe de estos jóvenes y los libró milagrosamente, recompensando su fidelidad. Esto nos dice el espíritu de profecía. En la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, al fin quebrantada, desapareció porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. El reino medo-persa fue objeto de la ira del cielo, porque en él se pisoteaba la ley de Dios. El temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayoría del pueblo. Prevalecían la impiedad, la blasfemia y la corrupción. Los reinos que siguieron fueron aún más viles y corruptos, y se fueron hundiendo cada vez más en su falta de valor moral. El poder ejercido por todo gobernante de la tierra es impartido del cielo, y del uso que hace de este poder el tal gobernante depende su éxito. A cada uno de ellos se dirigen estas palabras del vigía divino: Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Isaías 45:5. Y para cada uno constituyen la lección de la vida las palabras dirigidas a Nabucodonosor: Redime tus pecados con justicia, y tus iniquidades con misericordias para con los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel 4:27. Libro Profetas y Reyes, capítulo 40. El sueño de Nabucodonosor. Puntos importantes de la lección del día domingo 5 de enero. La soberanía de Dios. En este día podemos ver que el Señor nuestro Dios es soberano respecto a los acontecimientos ocurridos en nuestro planeta. Esa soberanía está demostrada en varios aspectos de la historia del pueblo de Dios en el libro de Daniel. Punto importante número 1. Dirigir la marcha de la historia, como lo hizo cuando entregó a Joacín, rey de Judá, en manos del rey babilónico Nabucodonosor.
y permitió que Jerusalén fuera derrotada y sus habitantes fueran llevados cautivos. Segundo de Reyes 21, 10 al 12 nos dice: Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Punto importante número 2. Intervenir en favor de sus hijos cuando se encuentran en momentos críticos y manifestarles su protección y su cuidado cuando ellos aceptan su gracia y su soberanía sobre sus vidas. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Daniel 3:28. Punto número 3. La soberanía de Dios también se deja ver en la historia de Daniel, cuando el Señor amonesta a su pueblo, como a los que no son parte de su pueblo, incluyendo a reyes y a dirigentes. Daniel 4:30-33. Y habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Daniel 4:30 y 33. Es reconfortante para nosotros como pueblo del Señor recordar que Él está al tanto de lo que sucede en el curso de la historia, y que más que ello, Él dirige la historia y nos llevará a puerto seguro, a pesar de las luchas y las adversidades del camino. El espíritu de profecía nos dice: el carácter del que viene con fe a Dios dará testimonio de que el Salvador ha entrado en su vida, dirigiendo todo, penetrándolo todo. Tal persona pregunta continuamente: ¿es esta tu voluntad, mi Salvador? Mira constantemente a Jesús, el autor y consumador de su fe. Consulta la voluntad de su amigo divino en todas sus acciones, porque sabe que en esa confianza está su fortaleza. Ha convertido en un hábito el elevar su corazón a Dios en cada dificultad e incertidumbre. El que acepta a Dios como a su soberano debe jurarle fidelidad, debe colocarse el uniforme cristiano y desplegar la bandera que muestra a qué ejército pertenece. Debe dar testimonio público de su lealtad a Cristo. La ocultación es imposible. La impronta de Cristo debe aparecer en la vida en forma de obras santificadas. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Matutina a fin de conocerle. Capítulo llamado Privilegios de los obedientes, del domingo 17 de octubre. Lunes 6 de enero. Fe bajo presión. Daniel y sus amigos fueron llevados a la corte real. Sus nombres hebreos, que tenían bellos significados, alusivos al carácter de Dios, fueron reemplazados por nombres que hacían referencia a falsos dioses. El propósito del rey era que ellos borraran de su mente sus creencias, principios y costumbres. Pero eso no sería posible en la mente y corazón de Daniel y sus 3 compañeros. Ellos eran 4 hombres que amaban a Dios y que querían exaltar su nombre
sin importar cuán lejos estuvieran de su país. Primer punto importante a resaltar de la lección del lunes. Relativamente es fácil manifestar fidelidad o aparente fe cuando todo marcha dentro de lo esperado. Y además estamos en nuestra zona de confort, como lo estuvieron los 4 jóvenes hebreos mientras vivían en su tierra, en Judá. Sin embargo, es en momentos adversos, en donde en realidad mostramos cuán fieles podemos ser a nuestro Dios y a sus principios. Daniel capítulo 1, versos 5 y 6 nos dice: «Y les señaló él ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey». Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Fin de la cita. Segundo punto importante: decidir ser fieles a Dios siempre o casi siempre nos pondrá en enemistad con los que no le honran e incluso nos hará perder beneficios o puestos de honor en este mundo. Pero eso no será un problema cuando amamos al Señor, le conocemos y le obedecemos con sinceridad. Todo el tesoro celestial aguarda a los que así proceden. Es posible que perdamos muchas cosas materiales en esta tierra. Inclusive podemos perder por causa de nuestra fe en el Señor a amigos y el aprecio de nuestros familiares. Pero todo el cielo está de nuestra parte y el tesoro celestial está asegurado para aquellos que perseveran en la fe y honran al Señor Jesucristo. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: «Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza». Daniel 1:10. Tercer punto importante: tarde o temprano Dios premia y exalta la fidelidad. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Daniel capítulo 1, versos 16 al 19. El espíritu de profecía nos dice: adhiriéndose a los principios rectos en las transacciones ordinarias de la vida, la mente se acostumbra a mantener las demandas del deber por encima del placer y de las inclinaciones propias. Las mentes disciplinadas en esta forma no vacilan entre el bien y el mal, como la caña que tiembla movida por el viento. Son fieles al deber porque han desarrollado hábitos de lealtad y veracidad. Mediante la fidelidad en lo mínimo, adquieren fuerza para ser fieles en asuntos mayores. Un carácter recto es de mucho más valor que el oro de Ofir. Sin él, nadie puede elevarse a un cargo honorable. Pero el carácter no se hereda, no se puede comprar. La excelencia moral y las buenas cualidades mentales no son el resultado de la casualidad. Los dones más preciosos carecen de valor a menos que sean aprovechados. Patriarcas y Profetas, página 223 y 224. Lección para el día martes 7 de enero. Resueltos y firmes. La historia presentada en el capítulo 1 de Daniel nos deja al menos 3 puntos importantes. El primero, la resolución firme de Daniel y sus compañeros de no contaminarse con la comida ofrecida en el palacio del rey nos lleva a pensar
en la importancia de hacer lo mismo en todas las áreas de nuestra vida, de modo que agrademos a Dios antes que a los hombres. Por la gracia de Dios, podemos decir, no me voy a contaminar con ninguna conversación corrupta o corrompida. No me voy a contaminar diciendo mentiras. No me voy a contaminar viendo películas groseras o grotescas o vulgares. No contaminaré mis ojos ni mi corazón observando cosas obscenas, películas vulgares o violentas. No contaminaré mis labios diciendo palabras deshonestas o hipócritas o hablando mal de los demás. Daniel 1:8 nos dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Punto número 2. La confianza de Daniel en que Dios bendeciría la dieta especial que ellos iban a adoptar nos hace pensar en que cuando seguimos el plan de Dios, debemos tener la absoluta certeza de que bendecirá nuestro emprendimiento o decisión si lo hacemos basados en sus principios, por amor de su nombre y en plena obediencia a su santa ley. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Haz después con tus siervos según veas. Daniel 1, 12 y 13. Tercer punto. La respuesta positiva de Dios frente a la resolución firme de Daniel y sus amigos de ser fieles a sus principios en la alimentación nos afirma y nos confirma que el Dios Todopoderoso al que servimos se agrada de los actos de obediencia que exaltan su nombre. Daniel 1:20 nos dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Miércoles 8 de enero. Intachables y sabios. Primer punto importante de la lección del miércoles. Dios quiere que seamos sacrificios vivos respecto a nuestra conducta y vida intachable, que podamos ser testimonio vivo a quienes nos rodean. Daniel y sus amigos fueron ejemplo de esto. El espíritu de profecía nos dice: el apóstol ruega a sus hermanos que consagren sus cuerpos a Dios. Cuando llevamos una conducta que disminuye nuestro vigor mental y físico, en la comida, la bebida o en cualquiera de nuestros hábitos, deshonramos a Dios porque le robamos los servicios que reclama de nosotros. Cuando nuestras mentes están nubladas y parcialmente paralizadas por la enfermedad, somos vencidos fácilmente por las tentaciones de Satanás. Matutina en los lugares celestiales, página 195. Segundo punto importante. Dios honra la lealtad. Lo hizo con Daniel y sus amigos y lo sigue haciendo hoy. Pero eso implica que pasemos primeramente victoriosos por las pruebas y por las tentaciones. Y para salir victoriosos de las pruebas, necesitamos amar al Señor por encima de nuestros gustos, nuestras costumbres, conveniencias y tendencias. La palabra de Dios nos dice en Mateo 16, 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16, 24 al 26. Tercer punto importante. La historia de Daniel, Ananías, Misael y Azarías
nos enseña que podemos vivir una vida cristiana victoriosa sobre el pecado, aunque estemos rodeados de maldad y de pecaminosidad. Dios puede ayudarnos a vivir en santidad plena si creemos y obedecemos su santa palabra. Judas capítulo 1, verso 24 dice: «Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría». Y el espíritu de profecía nos dice: así como el Señor cooperó con Daniel y sus compañeros, cooperará con todos los que se esfuercen por hacer su voluntad. Mediante el impartimiento de su espíritu, fortalecerá todo propósito fiel, toda resolución noble. Los que anden en la senda de la obediencia encontrarán muchos obstáculos. Pueden ligarlos al mundo influencias poderosas y sutiles, pero el Señor puede inutilizar todo agente que obre para derrotar a sus escogidos. En su fuerza pueden ellos vencer toda tentación y toda dificultad. Profetas y Reyes, página 354. ¡Qué promesa tan importante, impactante y tan real! Así que, hermanos y hermanas, no hay excusa para caer en el pecado. Si nosotros creemos en la palabra del Señor, si nos aferramos a sus promesas y si vivimos en constante unión con Él mediante la oración, el escudriñamiento de su santa palabra y la práctica de la santidad, entonces el enemigo no podrá derrotarnos y viviremos de victoria en victoria por la gracia del Señor Jesucristo. Sin embargo, si alguno de nosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo. Lección para el día jueves, 9 de enero. El examen final. Primer punto importante: la inteligencia y conocimiento que tenían Daniel y sus amigos le fue dada por Dios. Proverbios 2:6 nos dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En otras palabras, la sabiduría más grande del universo está contenida en Dios, porque Dios es el autor de la sabiduría. Y el Señor nos ha compartido su amplia y poderosa sabiduría en su santa palabra. Cuando la Biblia habla de la boca de Dios, casi siempre se refiere a toda su palabra, a todo lo que Él ha inspirado y ha sido consignado en la Biblia y también en el espíritu de profecía. Si alguien quiere vivir con sabiduría, quiere ser sabio y vencer por la gracia del Señor, debe acudir a Dios a través de la oración, pero también a su santa palabra, y mientras más practica la luz que el Señor le da, más crece en sabiduría y en gracia. Es posible que adquiramos conocimiento en los libros de la universidad, pero sin duda, la verdadera sabiduría solo proviene de lo alto. La palabra de Dios afirma que podemos pedirle sabiduría a Él cuando sintamos que nos hace falta. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago capítulo 1, verso 5. Lo que sí debemos saber es que cuando le pedimos sabiduría a Dios, no podemos ir a buscarla en los hombres, no podemos ir a buscarla en los libros de historia escritos por hombres no temerosos del Señor. Debemos ir a buscar la sabiduría donde Dios la consignó, en sus libros especiales, en el libro de la naturaleza, en la palabra de Dios que es la Biblia y en la vida del Señor Jesucristo, en la vida, muerte, resurrección y ministerio celestial del Señor Jesucristo. Allí está la sabiduría de los siglos y es tan abarcante que la eternidad no nos alcanzará para estudiarla completamente, lo que quiere decir que estaremos estudiando la sabiduría eterna por los siglos sin fin. Segundo punto importante: Daniel y sus amigos no dejaron que la cultura y la educación pagana
que en Babilonia quisieron impartirles, borraran su identidad como hijos y seguidores de Dios. El espíritu de profecía nos dice: ¿qué carrera fue la de esos nobles hebreos? Pocos se imaginaban, cuando se despedían del hogar de su infancia, cuál sería su alto destino. Se entregaron a la dirección divina con tal fidelidad y constancia que Dios pudo cumplir su propósito por su intermedio. Patriarcas y Profetas, página 360. Tercer punto. Daniel y sus amigos tomaron decisiones que los pusieron del lado de Dios y sus principios, y por supuesto no fueron avergonzados al hacer esa gran elección. El espíritu de profecía nos dice: el cielo está muy cerca de aquellos que sufren por causa de la justicia. Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo fiel. Sufre en la persona de sus santos, y cualquiera que toque a sus escogidos, le toca a él. El poder que está cerca para librar del mal físico o de la angustia, está también cerca para salvar del mal mayor, para hacer posible que el siervo de Dios mantenga su integridad en todas las circunstancias y triunfe por la gracia divina. Patriarcas y Profetas, página 400. Promesas hermosas para ti y para mí. Guardémoslas en nuestro corazón y pongámoslas en práctica por la gracia del Señor. Lección para el día viernes 10 de enero. Para estudiar y meditar. En el estudio del capítulo 1 de Daniel vemos lo siguiente: el contraste entre la desobediencia del pueblo castigado con el exilio a Babilonia y la obediencia de Daniel y sus amigos, que fue recompensada con la sabiduría y la inteligencia, además de permanecer en puestos importantes en la corte de Babilonia. Segundo punto, la capacidad que Dios le dio a Daniel y sus compañeros para vivir en la luz, en la santidad y en la práctica de los principios del reino en medio de la ciudad más pagana de aquel entonces. Hoy afrontamos desafíos similares, pues mayormente estamos rodeados por personas que difieren de nuestras creencias y aún más las desprecian. Esta grandiosa historia nos confirma que no hay excusas cuando se quiere permanecer del lado de la verdad. Tercer punto. También vemos la manera como Dios responde cuando depositamos nuestra confianza en Él, tal como lo hicieron Daniel y sus amigos al proponerle al jefe de los eunucos que cambiara su dieta. Cuarto punto importante: la santidad, la fidelidad, la lealtad no deben depender de las circunstancias, tampoco del lugar en donde estemos o con quién estemos. Debe siempre depender de nuestra conciencia de la presencia de Dios rodeándonos constantemente. Debe depender de nuestra unidad con el Señor. Si dependemos constantemente del Señor, sea que estemos enfrentando circunstancias adversas o estemos en lugares de total oscuridad, nuestra fidelidad y lealtad al Señor se mantendrá siempre firme por su gracia, tal como pasó con Daniel y sus amigos. Sin haber sido escrito Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Intuimos que Daniel y sus amigos ya lo sabían, pues su actuar demuestra que confiaban en que Dios se manifestaría en esos 10 días que pidieron como prueba, para demostrar así que los planes y propósitos de Dios son superiores a los humanos. Daniel y sus compañeros habían sido instruidos fielmente en los principios de la palabra de Dios. Habían aprendido a sacrificar lo terrenal a lo espiritual, a buscar el mayor bien, y cosecharon la recompensa. Sus hábitos de temperancia y su sentido de la responsabilidad que tenían como representantes de Dios produjeron el más noble desarrollo de las facultades del cuerpo, la mente y el alma.
cuando terminó su preparación, al ser examinados con otros candidatos a los honores del reino, no fue hallado ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Libro La Educación, página 52. Hermanos y hermanas, qué lección más hermosa, más importante y más trascendental para nuestra vida en este tiempo del fin. Que el Señor nos ayude a permanecer siempre fieles a su gracia, a su mensaje y a proclamar la verdad presente, con amor, con humildad, pero también con firmeza y con constancia. Los invito a orar para terminar. Soberano Rey del cielo, sea siempre a tu nombre toda gloria, alabanza y honor. Gracias, Padre eterno, por darnos este mensaje, estas reprensiones, estos consejos y esta consolación en tu santa palabra. Gracias por la motivación espiritual, por el llamado sagrado a vivir en tus principios con fidelidad y lealtad absoluta, como lo hizo Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así como tú los fortaleciste para que fueran fieles en medio de la oscuridad, fortalécenos a nosotros y capacítanos para testificar en nuestra familia, en nuestro vecindario y a toda persona que tú pongas en nuestro camino. Por favor, Señor, bendice a tu pueblo alrededor del mundo. Bendice cada familia, especialmente las que temen tu nombre y aquellas que todavía no se han entregado por completo a ti. Intercedemos por ellas en los méritos de Cristo, para que pronto puedan entregarse a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. Bendice a los padres, a las madres, a los hijos y a las hijas. Bendice, Señor, las parejas que están formando un hogar recientemente. Que cada hogar constituido por tu gracia se mantenga firme y sea un foco de luz en el lugar donde vive. Clamo por los misioneros, por los pastores, por los predicadores, por los laicos, por los maestros de escuela sabática, por mis hermanos que han recibido cargos en tu iglesia y que tienen un poco de temor, para que los fortalezcas y los ayudes a desempeñarse en su cargo para gloria de tu nombre y para edificación de nuestros hermanos en la iglesia. Gracias, oh Padre, porque escuchas nuestras oraciones y porque sanas a nuestros hermanos que están enfermos, porque consuelas los corazones tristes y porque vas a dar el trabajo indicado para cada uno de tus hijos para que en ese trabajo te puedan servir y testificar que tú vienes pronto. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.